Hola, Hola, profe. Hola, Hola, ¿qué tal? profesor. Buenas noches. Hola, profe. Bueno, perdón que se ve todo cortado, pero se me rompió la bisagra de la notebook y no abre más ni cierra. Es lo que hay. Así que igual no se pierden mucho de verme. Eh, pero bueno, yo espero poder verlos a ustedes después de tanto tiempo. Profe, perdón, yo voy a tener la ¿Cómo cámara apagada anduvieron? porque estoy en cama, estoy con fiebre, así que Ajá. estoy desde. Bueno. Así que por las dudas para no prender la cámara. ¿Quién está hablando? Que no. Manuel González. Bien, ahí se prendió la lucecita, digamos. Bueno, que te mejores. Bien, Gracias, profe. voy a aprovechar para anotar la asistencia hasta que vayan llegando. ¿Quién me falta? No. Bueno, lamentablemente tenemos que volver a la virtualidad. Una pena, ¿no? Porque, no sé, para mí no es lo mismo tener que estar acá que poder estar en el aula y más con la necesidad de hacer escritos, ¿no? De estar mostrándoles escritos a ustedes o de hacerlos en el pizarrón. Bueno, acá como que se dificulta un poco. A mí me gusta usar mucho el pizarrón, ya saben, y acá es como medio difícil, pero bueno, vamos a tratar de mostrar algún modelo, aunque sea. ¿Leyeron el trabajo 15? Trabajo de hoy, Sí. ¿sí? Y lo pudieron analizar, lo empezaron a resolver o cómo va el tema con el ejercicio, o arrancamos de cero. Empezarlo a resolver no, pero creo que tengo una idea de lo que hay que hacer. O sea, básicamente todos los gastos que se fueron dando en el proceso, los reclamos de los daños, los costos, los bonos ley, todo lo tenemos que ir detallando para poder Ajá. después cobrarlo, ¿no? Sí, bueno, el ejercicio Cerrar la liquidación. les da a ustedes bueno, una consigna, un determinado juicio que ustedes ganan, y les dice que en la carpeta encuentran un montón de documentación que tiene que ver con gastos, ¿no? Con gastos del juicio. Pero, y por otro lado, les dice que practiquen la liquidación, ¿sí? La liquidación, ¿en base a qué la van a practicar? O sea, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer la liquidación? Ganaron el juicio y tienen que practicar la liquidación, ¿para qué? Para que su cliente pueda cobrar esa liquidación actualizada y además, ¿para qué? Esa liquidación, ¿para qué sirve? Para ustedes, ¿qué implica esa liquidación? Para regular honorarios. Es la base de la regulación de honorarios, ¿sí? La liquidación aprobada es la base sobre la cual les van a regular a ustedes los honorarios. Entonces es muy importante, más allá de que sea necesario el proceso para poder culminarlo y que su cliente pueda cobrar, para ustedes es importante porque eso es lo que va a determinar sobre qué montos se van a aplicar las alícuotas, ¿sí? Y los IUS para regular los honorarios, ¿sí? Entonces,
¿Qué es lo primero que ustedes tienen que mirar al momento de decidir hacer la liquidación? ¿Por dónde van a arrancar? ¿Qué van a mirar? ¿El monto de la condena? El monto de la condena. ¿Y dónde está el monto de la condena? De la sentencia, en el fallo. La sentencia. Bien. ¿Cuál es el monto de la condena en este proceso? Dice 39.227,60. Entonces, ustedes, ¿cómo empezarían a hacer la liquidación? ¿Arrancarían ya directamente con ese monto? ¿O qué? Ustedes son Todos los gastos previos, los profe. abogados, tienen ya la sentencia. ¿Por qué los gastos? O sea, lo primero que nosotros vamos a liquidar, por lo general, es el capital, ¿sí? Y de ahí después los gastos. O sea, el orden es capital, intereses y gastos, ¿sí? No es que arrancamos por los gastos y después los intereses y después el capital. El orden correcto es capital, intereses y después los gastos, ¿sí? Entonces ustedes tienen que arrancar por el capital. ¿Cuál es el capital de condena? ¿Qué dice la sentencia? Se los pregunto porque esta es la parte más compleja, ¿sí? Y quisiera que ustedes lo saquen, no decírselo yo, sino que ustedes lo puedan ir deduciendo, ¿sí? A partir de las pautas de la sentencia. Porque sí, la parte del fallo de la sentencia les dice, ¿no? El monto, esperen que lo busco. Se me cerró el archivo. Sí. Vamos a la sentencia decimal, esto fue una sentencia larga, no vamos a entrar a analizar toda la sentencia, porque bueno, ustedes ya la habrán leído y tiene que ver con un caso de daños, en donde se analizan las pruebas y las posturas de las partes, pero bueno, vamos directamente a la sentencia. Dice, fallo, haciendo lugar a la demanda de indemnización de daños y perjuicios promovida por el señor Leonardo Ciancaglini contra la provincia de Buenos Aires y el señor Ignacio Monfacini, y como consecuencia de ello, condenando estos últimos en forma solidaria, artículo 699 del Código Civil, y de manera conjunta con la citada en garantía, provincia de seguros, en los límites y alcance del seguro de responsabilidad civil contratado, artículo tal, dentro del plazo de 10 días de encontrarse firme la presente y bajo procedimiento de ejecución, la suma de pesos 39.227,60 con más sus intereses, imponiendo la totalidad de las costas a los vencidos, postergando la regulación de honorarios, obviamente hasta que se practique liquidación, ¿sí? Suponemos que esta sentencia está firme, porque si no estuviera firme, tendríamos que esperar a la sentencia de Cámara que ratifique o no esta sentencia. Entonces ustedes ya tienen ahí un capital de condena de 39.000 y pico. Tienen que hacer la liquidación. ¿Cómo arrancan? ¿Cuál sería el primer rubro que ustedes van a poner? Capital. Capital. ¿Cuál sería el monto del capital? El de la condena, 39.200. 39.227,69. ¿Ustedes leyeron la sentencia? Yo particularmente no, profe, porque recién la veo que estaba. Yo tenía impreso el trabajo, pero no había visto la sentencia. Bueno, si no leemos la sentencia no vamos a poder hacer No. nunca una liquidación bien. Yo me leí las 9 páginas, chicos. Se supone que ustedes también las tenían que leer. No, es que lo tengo impreso de la semana pasada y no estaba el anexo de la sentencia. Se ve que lo agregaron después y yo recién lo veo. Pensé que era... ¿Nadie leyó la sentencia? ¿Puede ser los daños materiales en principio? Ajá, ¿por qué? A ver. ¿Y ¿Por qué vos vas a separar los daños materiales de los otros? Porque acá la sentencia establece que va a cobrar 30.027,60 por esos daños materiales. Ajá. ¿Qué dice respecto de los otros rubros? ¿Qué otros rubros hay? El de privación de uso del automotor, que son 7.000 pesos, y después lo de los intereses. 7.000 dice de privación de uso, ¿les da
A ver, ¿7.000 la ¿qué sentencia? No, 3.500. 3.500. 3.500. Bien, ¿y la desvalorización venal cuánto les da? 5.700. ¿Y vos por qué lo querés separar al daño material de los otros rubros? ¿Por qué no lo podemos englobar y hacer todo junto? En realidad, decimos, lo que es daño material lo podría hacer con el de automotor. Yo diría como hacer todo junto, no sé, se me ocurrió. De establecer. ¿El resto qué opina? Profe, ¿puede ser que esté relacionado con la fecha a la cual empiezan a correr los intereses? Ah, ahí me interesa un poco más. Ahí me interesa un poco más. Porque, ¿qué dice? Lo que pasa es que había que leer la sentencia para eso, ¿sí? Y leerla toda. Respecto a los intereses. ¿Eh? No me dejen hablando sola, desmutense y hablen. Están todos silenciados. ¿Qué dice la sentencia respecto de los intereses en cada rubro? ¿Nadie va a hablar? Por favor, Perdón, calculados a tengo que partir leer del la hecho. sentencia. ¿A partir del hecho en qué caso? Por lo que estaba leyendo, tanto en la desvalorización venal, nos menciona a partir del hecho y el de la privación del uso del automotor. Igual yo también estoy como Liliana, no la terminé de leer. Ajá, bien. Y respecto del daño material, ¿a partir de cuándo los intereses? Conforme a la factura. ¿A partir de qué fecha sería? A partir del momento Del dicen 25. que la unidad quedó reparada, 27 de noviembre del 2008. Ajá. Por eso tenemos que separar los rubros. Por eso no podemos hacer una liquidación que diga capital de condena 39.000 y pico. ¿Por qué? Si yo la hago así, cuando esa liquidación se dé traslado a la contraria me la va a impugnar, porque va a decir, no, la sentencia dice que el daño material, los intereses se van a calcular desde la fecha de la reparación, ¿sí? Porque es cuando yo pagué, o sea, cuando el cliente pagó ese dinero. Y la privación de uso y la desvalorización se van a calcular los intereses desde la fecha del evento dañoso. Por eso no puedo meter todo en la misma bolsa, porque los intereses corren de distinta manera, de distintas fechas. ¿Se entiende? Para eso hay que leer la sentencia. Vamos a la sentencia. No vamos a leer absolutamente todo, pero sí la parte donde determina los intereses. Dice daños y perjuicios a daño material. La actora reclama 30.027,60, que es en definitiva lo que les da, ¿sí? Ese monto se los da exacto. No vamos a leer todo el análisis de la prueba, pero al final dice, en consecuencia, haciendo uso de las facultades del artículo 165 del Código Procesal, la magnitud e importancia de los daños denunciados, la antigüedad y estado de conservación del vehículo dañado y demás particularidades del caso, fijo, prudente y razonablemente, la indemnización en estudio en la suma de pesos 30.027,60 con más sus intereses, que deberán calcularse a partir del momento en que la unidad quedó reparada, y dice la fecha, 27 del 11 de 2008, conforme factura glosada fojas 14. Entonces, ustedes para hacer la liquidación, lo primero que van a tener que tomar es daño material, pesos, 30.027,60, más intereses desde el 27 de noviembre de 2008, ¿sí? O sea, eso lo van a hacer en una hojita auxiliar para después hacer todos los cálculos juntos, ¿sí? Vamos a privación del automotor. Ahí el actor había pedido 7.000. De todo el análisis de la prueba,
el juez que termina diciendo, en virtud de lo cual, ponderando la importancia y magnitud de las reparaciones a desarrollar y estando las facultades previstas en el artículo 165 del Código Procesal, fijo, prudente y razonablemente la indemnización reclamada en pesos 3.500 con más sus intereses calculados a partir del hecho, ¿sí? ¿Cuál fue la fecha del hecho? ¿De dónde va a surgir la fecha del hecho? Ustedes son los actores, tienen que saber cuándo fue el hecho, seguramente lo van a tener en la demanda, pero la sentencia también, cuando nos cuenta de qué viene el proceso, nos dice cuándo fue el hecho. Entonces, el segundo ítem que ustedes van a notar en su papelito auxiliar va a ser privación de uso, monto 3.500 con más los intereses a partir del 31 de enero de 2008, que fue la fecha del hecho. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Estamos? ¿Sí? Y el tercer ítem es la desvalorización del automotor. ¿Qué dice? Más o menos lo mismo, en virtud de lo cual, ponderando la importancia y magnitud de las reparaciones desarrolladas y teniendo presente lo manifestado por el experto sorteado, estando a la facultad del artículo 165, fijo, prudente y razonablemente la indemnización reclamada en la suma de pesos 5.700 con más sus intereses calculados a partir del hecho, es decir, también 31 de enero de 2008. Por eso les decía que lo primero que yo tengo que tener en cuenta es la sentencia, porque en la sentencia van a estar dadas todas las pautas para que yo pueda hacer la liquidación. Y si no estuvieran las pautas para hacer la liquidación, ¿qué puedo plantear? Supongamos que se omitió la tasa la fecha desde la cual corren los intereses. Yo como abogado de la actora, ¿qué voy a plantear? ¿La voy a apelar? ¿O qué voy a plantear? Porque les da intereses, dice, condenando la suma tal con más sus intereses, pero no nos dice a partir de cuándo. ¿Qué plantearían ustedes? ¿Una aclaratoria? Una aclaratoria, habiéndose omitido, fijar la fecha a partir de la cual se calcularán los intereses, vengo a plantear aclaratoria respecto de los ítems tal y tal. ¿Sí? La sentencia tiene que tener todas las pautas para que ustedes puedan hacer la liquidación. Entonces ya tenemos los 3 rubros de capital y las fechas a partir de la cual corren los intereses. ¿Sí? Ahora lo que tenemos que ver es cuál es la tasa de interés que vamos a usar, que también está en la sentencia, ¿sí? Fíjense que debajo de los rubros dice tasa de interés. Dice, teniendo en consideración lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia en autos Ponce Manuel Lorenzo sobre daños y perjuicios, acuerdo número tal, etcétera, etcétera, al capitán de condena deberá adicionarse la tasa de interés que liquida el Banco de la Provincia de Buenos Aires sus depósitos a 30 días. Tasa pasiva, ¿sí? Esa es la regla base. Ustedes ya tuvieron una clase de intereses, pero saben también que la Cámara de Apelaciones local adiciona o aplica para los intereses, para este tipo de casos, la tasa VIP, ¿sí? Que es la tasa del Banco Provincia, pero la que se utiliza para los fondos captados a través del sistema de home banking, ¿sí? Por eso es la tasa VIP es Banca Internet Provincia, que al momento de la liquidación, que ustedes van a realizar a través de la página seguramente del Colegio de Abogados, la que van a encontrar, no la van a encontrar como tasa VIP, la van a encontrar como tasa a plazo fijo digital a 30 días, ¿sí? Ya saben dónde buscar este link para hacer las liquidaciones. ¿Eso lo vieron cuando hablaron de intereses? Sí, Liliana dice que sí. Sí, lo vimos. Candida también. Bueno, ustedes van a entrar en esa página del Colegio de Abogados. Es muy simple. No sé si se las mostraron la página. ¿Lo estuvieron viendo? Sí, nos las mostró bueno, ahí Freddy. ustedes van a poner. Y del Freddy les campus, mostró. Bueno, del campus perfecto. tenemos el link directamente. El link, perfecto. Ustedes van a entrar ahí y van a poner entonces los autos caratulados, el concepto, que el primero va a ser el daño material, van a poner el monto, la fecha desde la cual van a calcular los intereses y después van a seleccionar la tasa de interés, que es la tasa de plazo fijo 30 días Banco Provincia digital,
¿sí? Esa es la tasa BIR. Yo lo hice hoy en el primer rubro, pero bueno, a fecha de hoy, ustedes cuando lo hagan seguramente les va a dar un poquito más, pero para que vean o tengan una idea de cuánto sería el primer rubro desde el 27/11/2008 a la fecha, de intereses son 95.482 pesos, ¿sí? Fíjense, es el triple. Entonces, ese rubro, capital más intereses, a mí me dio 125.510,22. A ustedes les va a dar un poco más porque lo van a hacer una semana después o unos días después. Pero para que tengan una idea, ¿sí? De por dónde va la liquidación. En el segundo y el tercer rubro van a hacer lo mismo, pero la fecha desde la cual van a correr los intereses no va a ser la del 27/11, sino que va a ser el 31 de enero, que fue cuando ocurrió el accidente, el choque. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ahí ustedes tendrían ya el primer rubro, que sería capital más los intereses, ¿sí? Este capital discriminado. Si ustedes tuvieran una sentencia en la cual el capital de condena, al capital de condena se le aplican intereses desde la misma fecha en todos los rubros, supongamos, todos los rubros de la fecha del hecho, no hace falta hacer esta discriminación. Te van a sumar todos los rubros y hacen una sola cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos esos rubros llevan la misma fecha de intereses. En este caso, las fechas difieren, entonces por eso hay que desarmarlo, ¿sí? Y por eso es importante que ustedes lean la totalidad de la sentencia. No vayan solamente al fallo, ¿sí? Porque el fallo solamente les da el resumen, pero no les dice ni cuál es la tasa de interés, ni desde qué fecha, ¿sí? ¿Quedó claro entonces hasta acá, capital e intereses? ¿Sí? Bueno. Sí, me queda ahora una sola sí dudita. pasamos Entonces, Sí, perdona. sí, Candela. En este caso, entonces, nos Cándida. guiamos según la Cámara de Apelaciones, o sea, el plazo tasa fija digital, no Sí. la regla. Exacto. Bien, Sí, porque siempre es más alta y te dice, claro, en caso de que fuera superior, siempre va a ser más alta. bien, Entonces la que se usa es la tasa BIR. perfecto. Ahora sí entramos a los gastos, a estos gastos que nosotros encontramos en la carpeta. El primero que ustedes tienen es el pago del bono Ley 8480 y el anticipo previsional emitido por la mediadora, ¿sí? ¿Ese lo van a incluir o no en la liquidación? Sí, se incluye. Ajá, ¿por qué? Porque es una erogación monetaria que realizó la parte que tiene que ser. Ajá. Vos bueno, con ese criterio entonces también vamos a incluir el bono ley y el anticipo previsional abonados al iniciar el juicio. O sea, en el punto 6 de lo que ustedes encuentran en el ejercicio, lo que encuentran en carpeta, dice bono ley 8480 y anticipo previsional del letrado que inició el juicio. ¿Ese también lo van a incluir? Yo creí que estaba el del actor. Claro, está el del actor en el punto 6 y el que se le pagó a la mediadora en el punto 1. Digo, porque los analizamos los dos juntos, ¿sí? Porque es el mismo rubro. Sí, yo ¿Lo incluiría van a los incluir dos. en la liquidación o no? ¿Es un gasto del juicio? Vos lo pondrías los dos. ¿El resto qué dice? ¿Están todos de acuerdo que lo van a incluir? Porque a mí me llevan una liquidación así, me dan traslado y yo le impugno. Porque les voy a argumentar que el bono ley 8480 es una carga del abogado, si lo tenemos que pagar nosotros, de nuestro dinero, porque es una carga nuestra de colegiación, y el anticipo previsional es un anticipo de mi jubilación, que lo tengo que pagar yo, no se lo puedo cargar ni al cliente ni al perdioso en el juicio, entonces yo ese rubro lo impugno. Y el de la mediadora lo mismo, porque la mediadora está ejerciendo un rol de abogada, es una función de carácter judicial, y también
tiene que pagárselo ella, el bono y el anticipo. Entonces yo lo impugno el rubro. ¿Sí? ¿Qué dicen ustedes? Perdón, Creo profe, que no. entonces la mediadora y el bono no tendrían que ir. Exacto, Perfecto. exacto. ¿Por qué? Porque son obligaciones nuestras. Los abogados tenemos que pagar el bono y el anticipo. El bono de colegiación es una obligación de colegiación, ¿sí? Y el anticipo previsional es un anticipo de jubilación. Lo tenemos que pagar nosotros. ¿Qué ocurre en la práctica? En la práctica uno se lo cobra al cliente, ¿sí? Porque por lo general no le cobras apertura de carpeta y por lo general no le cobras anticipo de honorarios, entonces le cobras el bono y el IUS, ¿sí? Pero no es obligación del cliente. Entonces, como es una obligación personal del ejercicio de la profesión, nosotros no lo podemos cargar como gasto del juicio, porque gastos del juicio, costas del juicio implican todos aquellos gastos útiles y necesarios para llevar adelante la acción o para prevenir la acción, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo podemos realizar gastos para prevenir la acción judicial. Entonces, el bono y el IUS no lo podemos incluir en la liquidación. Es más, la Suprema Corte se ha expedido en ese sentido respecto de la mediación, de la mediadora o mediador, y la Caja de Previsión Social también ha determinado, por medio de expedientes administrativos, con sus facultades de interpretación de su ley orgánica, ha determinado que la mediadora o el mediador, en ejercicio de sus funciones, también está cumpliendo un rol de abogado. Y la mediación judicial es obligatoria, por lo tanto, el bono y el IUS lo debe pagar el profesional. ¿Sí? Entonces, el punto 1 y el punto 6 no lo podemos incluir, por más que nuestro cliente lo haya pagado. ¿Estamos? Bueno, el punto 2 dice, carta documento enviada al señor Ignacio Monfasani. ¿Ese va o no va? Yo entendería que sí, profe. ¿Va o no va? Tendría que ir. Ajá, ¿por qué? ¿Es necesaria para iniciar el juicio? No, no es necesaria y son gastos que incurrieron. No es necesaria para iniciar el juicio, pero sí puede ser necesaria para evitar el juicio, ¿sí? Supongamos, si con la carta documento se evitó el proceso, supongamos que intimamos extrajudicialmente y se llegó a un acuerdo, esa carta hubiera evitado el proceso, ¿sí? O una carta que fue para interrumpir una prescripción, ¿sí? O no en este tipo de proceso, pero en otro tipo de proceso para constituir en mora, ¿sí? Entonces, la carta documento es un gasto del juicio y la vamos a incluir, ¿sí? Hasta ahí estamos. Después tenemos carta documento enviada al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. ¿Esa la vamos a incluir o no? ¿Eh? ¿No se tendría que aplicar el mismo criterio, profe? El mismo criterio, ¿sí? Es una carta documento enviada al poder demandado, ¿sí? Fíjense que los demandados acá eran Monfasani y el Ministerio de Seguridad de la provincia. Entonces, el mismo criterio, la vamos a incluir, ¿sí? Después tenemos carta documento enviada al señor Carlos Pérez. ¿Qué pasa con esa carta? ¿La incluimos o no? También, ¿o no? ¿Por qué? Y por el mismo criterio que el anterior, podría ser. Ajá. ¿Y quién es Carlos Pérez? ¿Quién es Carlos Pérez?
surge del proceso. En la sentencia no aparece. ¿Eh? En la sentencia no aparece. ¿Quién es Carlos Pérez? Entonces, ojo, porque a mí quizás se me traspapeló una carta documento de otro proceso en esta carpeta, pero Carlos Pérez no es nadie en el proceso, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Solamente vamos a poder incluir las cartas documentos que tengan relación con el proceso, con las partes, ya sea para evitar el proceso, para interrumpir una prescripción, para constituir en mora, para emplazar a alguien a un pago, etcétera, ¿sí? Pero Carlos Pérez no sabemos quién es, entonces no lo podemos incluir, ¿sí? Entonces ese rubro, no. Profe, perdón, ¿y Entonces, qué hasta valor de la ahora, carta de documento tomamos? ¿El actual? ¿cómo? ¿Qué valor de la carta de documento tomamos? ¿El actual o el de ese momento? A eso, ahora lo vemos al final cuando analicemos todos los gastos, ¿sí? Genial. Sí, es interesante la pregunta. Entonces, hasta ahora, los únicos gastos que tenemos son las dos cartas documentos, a Monfasani y al Ministerio de Seguridad, ¿sí? A Pérez no. Igual a mí me están faltando rubros, pero bueno. Lo voy a anotar porque me después dice, recibo de otorgamiento de poder general del señor Ciancaglini. ¿No vamos a incluir el gasto del poder general? Ustedes saben que un poder cuesta dinero, ¿sí? Ese gasto lo vamos a incluir. Creería que no, o sea, es un gasto que corre por la parte que requiere ese abogado, Ajá. pero no sé. ¿Por qué no? ¿Por qué no o por qué sí? Entiendo que porque es un interés particular que esa parte que ese abogado me represente, entonces no tendría sentido que sea parte de los gastos para liquidar, Toda parte necesita un interés particular mío. de un patrocinio letrado para litigar, ¿sí? Está bien, podrán decir, y bueno, puede actuar con patrocinio, no necesariamente recorrer un poder, pero me parece que el fundamento es otro, de por qué no. El resto, ¿qué le parece? ¿Qué opina? Porque es una carga procesal. No. Está bien, no corresponde incluir el gasto de poder general, en eso estamos de acuerdo. El tema es por qué no corresponde, cuál es el fundamento, ¿sí? Porque no es necesario un poder general para litigar. ¿Por qué no es necesario? Porque va por patrocinio, dirías vos. Claro. Sí, pero no es ese el fundamento. ¿Para qué sirve un poder general? Un cliente me da a mí un poder general, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí? Poder general para juicios. Para actuar en todos los juicios. Para actuar en todos los juicios en los que intervenga ese cliente, ¿sí? Entonces yo puedo actuar en un juicio de daños sin perjuicios, en un desalojo, en una ejecución de alquileres, en un juicio ejecutivo, ¿sí? Es decir, lo puedo usar para cualquier juicio, no necesariamente para este. Entonces, ¿por qué se lo voy a cargar a este tipo si yo con ese poder general actúo en un montón de juicios? ¿Sí? Ahora, si yo tengo un poder especial para este juicio, que dice expresamente para iniciar acciones contra Monfasani, Ministerio de Seguridad, bla, 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 bla. ¿Qué pasa? ¿Lo puedo cargar como gasto de juicio? En ese caso sí. Sí, entendería que en este caso especial sí. En ese caso sí, porque fue un poder expedido expresamente para este proceso. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, ese es el fundamento de por qué no el poder general. Poder general no, porque lo va a usar para cualquier tipo de juicio que tenga esa parte.
En cambio, el poder especial es emitido expresamente para ese proceso y es un gasto del juicio. ¿Sí? Ahora, en el Entonces, general, hasta ahora tenemos, sí, perdone que se me corta el sí, sí, te internet. escucho. En el caso del general, ¿habría una forma de poder percibirlo, el gasto generado, o no? Ya directamente se da por ¿Cómo perdido. no, se cortó un poco, no te escuché bien? Ay, sí, me anda re mal el internet. En el caso del que es el general, que se puede utilizar para varios procesos, varios juicios, ¿en ese caso es un gasto que se pierde, por así decirlo, o se puede de alguna manera percibir, o no hay Y chance? sí, porque vos no se lo podés cargar a todos los procesos. Claro. Al ser general, no lo puedes cargar a ningún proceso, ¿sí? Bien. Entonces, el único que vos vas a poder cargar como gasto del juicio es el poder especial, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Entonces, hasta ahora tenemos 2 cartas documento y nada, 2 cartas documento. Seguimos hasta ahí, seguimos ahí, porque dijimos que el poder general, no. El punto 6 ya lo habíamos analizado, bono y anticipo, ya dijimos que no. Después dice, recibo de anticipo para gastos emitido por el ingeniero Fernández por la suma de 2.000. Si mal no recuerdo, Fernández es el perito, ¿no? Bueno, ustedes no leyeron la Sí, sentencia. es el... Es el perito, figura acá. Esperen que lo ratificamos. Sí, dice prueba pericial Sí. mecánica. Exacto. Acá dicen, dicho medio probatorio, prueba pericial mecánica, el ingeniero Fernández señala que, es decir, este es el perito. Ese recibo de anticipo de gastos, ¿lo vamos a incluir o no? No. ¿Sí o no? Sí, se incluye. Se incluye, es un gasto de juicio, ¿sí? El perito cobra un anticipo de gastos, que es más, no cobra el anticipo de gastos que él quiere, el anticipo de gastos lo fija el juez. Supongamos que el perito pide 3.000, pero el juez a su criterio dice, bueno, no, 3.000 no, son 2.000, ¿sí? O más, o menos, lo que fuere. Entonces, es un gasto de juicio. Sí, por supuesto, se le pagó al perito, lo anticipó el actor. Por lo tanto, también lo vamos a incluir en la liquidación, ¿sí? Entonces, tenemos las 2 cartas documento y el recibo de anticipo de gastos del perito como gasto. Después dice recibo emitido por el gestor por diligenciamiento de mandamiento de constatación en el lugar del hecho, ¿sí? ¿Ustedes saben lo que es un mandamiento de constatación? ¿Saben o no? Sí, cuando un oficial de justicia va y va a constatar, no sé, por ejemplo, cuántas personas viven en ese lugar o determinado... Bien. Sí, o quien vive, por lo general esto, creo que ustedes lo vieron en las diligencias preliminares, no sé si lo vieron en las diligencias preliminares, suele pedirse un mandamiento de constatación. Supongamos, yo tengo un cliente que me dice que tiene una propiedad en Mar del Plata, mi cliente vive en Capital Federal y tiene una propiedad acá en Mar del Plata, que con esto de la pandemia durante 2 años no pudo venir, y que sabe que su propiedad está ocupada, ¿sí? Por X personas que no conoce. Y consulta, bueno, ¿qué hacemos con esa situación? ¿Qué les sugiero yo? ¿O qué les sugerirían ustedes? ¿Qué acción van a iniciar? Frente a esa situación, ¿qué le dicen ustedes? ¿Qué acción iniciarían? Esto es muy común, chicos, que pase, ¿eh? Ahora volvemos al ejercicio, pero me parece importante porque ustedes están próximos a recibirse y son situaciones que ocurren en la realidad.
Viene el cliente, les manifiesta eso. Tengo un departamento, un chalet, está ocupado. ¿Qué hacemos? ¿Una prueba anticipada? Prueba anticipada. ¿A qué apunta la prueba anticipada? A que, decimos, al temor que cuando transcurra el tiempo deje de tener vigencia o que se Sí. pueda extinguir. Ajá. ¿Y cuáles serían las pruebas anticipadas? El reconocimiento judicial. Ujú. Pero te dice, los que sean o vayan a ser parte en un proceso de conocimiento y tuvieran motivos justificados para temer que la producción de sus pruebas pudiera resultar imposible o dificultosa, podrán solicitar, primero, la declaración de algún testigo, el reconocimiento judicial o dictamen pericial para constatar la existencia de documentos, estado, calidad, condición del lugar, pedido de informes, ¿sí? Vos vas a pedir una prueba anticipada, pero ¿cuál es la acción de base? ¿Cuál sería el juicio que vos le vas a iniciar a esta gente que está ocupando? De desalojo. 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 Bien, ¿por qué desalojo? Vos les alquilaste, les hiciste un contrato de comodato. ¿Por qué un desalojo? Porque Si hay un... Ay, perdón. Sí, habla Lili. Porque usted dijo que el cliente nos dice que hay personas que están ocupando su propiedad Ajá. sin su permiso, Sí. o sea, de forma clandestina, de forma ilegítima. Sí. Pero digo, ¿el desalojo cubre todas las situaciones posibles? No, solamente cuando puede ser en carácter de tenedor. Debe haber Carácter algún- de... Bien. Entonces, si yo inicio una acción de desalojo, corro el riesgo de que los que están ocupando ocupen con ánimos de dueño, ¿sí? Sería una reivindicación, una acción de reivindicación. Entonces, quizás la vía más segura sería una acción de reivindicación, porque yo no sé en qué carácter ocupa esa gente, ¿sí? Si yo voy por un desalojo y ellos me contestan que tienen un boleto de compra-venta y ocupan con ánimo de dueño, chau, no puedo seguir por esa vía. Entonces, tendría que ir por una acción reivindicatoria, como dice acá Jessica. El otro tema es, ¿contra quién voy a dirigir la acción? ¿A quién voy a demandar? Porque ustedes saben que la demanda 330, nombre y domicilio del demandado. O sea, yo tengo que tener emplazada la demanda respecto de alguien determinado, ¿sí? Entonces, ¿a quién voy a demandar? Es contra ocupantes de y el domicilio. Claro, pero en principio yo tendría que intentar alguna acción para poder determinar quiénes ocupan y en qué carácter, ¿sí? Entonces ahí es donde entra qué cosa que ustedes vieron. A ustedes les viene el cliente así y les plantea la situación. Bueno, ustedes no saben para dónde disparar, pero tienen que encauzar una acción que sea viable, que les reduzca los riesgos a su cliente y los costos. No pueden iniciar una acción que resulte mal y después iniciar otra, ¿sí? Entonces, ¿cómo pueden ustedes sanear de alguna manera esa incertidumbre antes de entrar de lleno en el proceso? ¿Qué herramientas tienen? Que ustedes lo vieron. Lo vieron al principio. Ahora entré en duda, pero puede ¿Qué ser una iniciaría? diligencia preliminar. Una diligencia preliminar, bien. ¿Que apunte a qué? A tener conocimiento de las personas que ocupan el inmueble. O sea, para saber quién ocupa y qué más. ¿Y en carácter de qué? En ¿Y carácter en de carácter de qué? Entonces, con esas dos situaciones, si la diligencia sale relativamente bien, yo voy a tener un panorama más claro para determinar qué acción voy a iniciar.
si va a ser un desalojo o si va a ser una acción reivindicatoria. Supongamos que se hace la diligencia preliminar, que por medio de qué se va a hacer, y a esto ahora volvemos al ejercicio. ¿Por medio de qué se hace la diligencia preliminar? O sea, nosotros iniciamos la demanda de diligencia preliminar para pedir que se constate en ese inmueble quiénes ocupan y en qué carácter, ¿sí? ¿Por medio de qué diligencia se lleva a cabo eso? ¿Qué es lo que tenemos acá, en este ejercicio? Un mandamiento de constatación. Un mandamiento de constatación. Mandamiento de constatación se hace por medio del oficial de justicia, que va a la propiedad, toca el timbre y pregunta quiénes viven ahí y en carácter de qué, ¿sí? Si les dicen que los que viven ahí están alquilando y tienen un contrato de locación que exhiben, o que se los prestó fulanito menganito, bueno, yo ahí me iría por un desalojo, porque esa diligencia preliminar realizada por un oficial de justicia es un instrumento público que después se va a anexar al proceso principal, ¿sí? Ahora, si me dice, no, esta es mi casa, yo vivo acá hace 3 años y es mi casa, no voy a ir por un desalojo, porque corro el riesgo de perderlo al proceso, ¿sí? Entonces, eso es un mandamiento de constatación. ¿Cuándo lo hacemos? En este tipo de situaciones, o cuando yo quiero constatar el estado de ruindad o de construcción de un determinado inmueble, también se realiza un mandamiento de constatación. Ahora, en el lugar del hecho, volvemos al ejercicio, el choque. Ustedes no leyeron la demanda, la sentencia. De la sentencia no surge que se haya hecho un mandamiento de constatación, y además es poco probable que en este tipo de procesos sea un mandamiento de constatación, ¿sí? Es un choque que fue en la vía pública. ¿Qué van a constatar? 3 años después, fíjense que el hecho fue en 2008 y la sentencia es de 2015, ¿sí? Las pruebas se deben haber producido 2013, 2014, más o menos. ¿Qué van a constatar 7 años después o 5 años después? Nada, no es una diligencia útil y es poco probable que ese recibo pertenezca a este proceso. Pero, si hubiera correspondido un mandamiento de constatación en el proceso, supongamos que sí se hizo el mandamiento de constatación por X motivo, o en los procesos en los que estuvimos mencionando, de desalojo, de reivindicación, se hizo un mandamiento de constatación, eso lo hace un oficial de justicia. Dijimos que es un instrumento público realizado por un oficial de justicia. ¿Es necesario pagarle a un gestor para esa diligencia? ¿Qué les parece? En principio no. En principio no, ¿por qué? Yo creo No que sé no si. por una... Ah, perdón, Nico. Yo lo que quería decir es que no sé si si hay que hacerlo en extraña jurisdicción, ahí sí habría que hacerlo por medio de un Claro, gestor. ahí sí, pero acá en Mar del Plata, fíjense que el proceso tramitó en Mar del Plata, el hecho es en Mar del Plata, y la diligencia, que sabemos que no se hizo porque no surge de la sentencia, la realiza un oficial de justicia, ¿sí? Al cual no hay que pagarle, él cumple una función pública. Entonces, tampoco este gasto correspondería. Si hubiera sido que hay que realizar una notificación, una constatación o cualquier tipo de diligenciamiento en extraña jurisdicción, ahí sí lo vamos a poder incluir como gastos. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, entonces, repasando, por ahora solamente tenemos las 2 cartas documento y el recibo de anticipo de gastos del perito. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, y no tenemos ninguno más. ¿Qué nos estaría faltando como gastos del proceso que no surge de esto que tiene en carpeta?
gasto fundamental que tenemos al inicio de todo proceso. La tasa y sobretasa puede ser. Exacto, la tasa y sobretasa. La tasa de justicia y la sobretasa. Fíjense que el monto de la demanda fue, a ver, esperen, vamos a la demanda al principio. ¿Cuánto fue? ¿Alguno lo tiene ahí a mano, el monto total reclamado? Acá está, 51.627,60, ¿sí? ¿Cuánto pagó esta persona de tasa de justicia? ¿Qué porcentaje de esos 51.000? ¿Eh? El 10% era. ¿Cuánto? 2,2%. El 2,2%, ¿sí? Entonces, el 2,2% de 51.627 me da 1.135,80 de tasa. Y a eso se le suma lo que pagó de sobretasa, ¿sí? Bueno, ese rubro, también, ustedes no lo van a cargar ahora porque no surge el ejercicio, pero ténganlo en cuenta, no se les vaya a pasar en un proceso de verdad, la tasa de justicia, la sobretasa, porque es el gasto por general mayor que tienen, ¿sí? Entonces, volvemos. Ya determinamos el capital en estos tres rubros que los hicimos por separado por la distinta fecha de la tasa de interés, ¿sí? Capital e intereses de los tres rubros. Después tenemos los gastos. No la pongan la tasa porque no surge el ejercicio, pero ténganlo presente a futuro. Tiene las dos cartas documentos, el recibo de anticipo de gastos del ingeniero y nada más. Manuel preguntaba hoy qué monto le van a poner a las cartas documento. ¿Sí? ¿El valor actual o qué? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece, chicos? Yo creo, profe, que lo que se gastó en su momento, pero estaría bastante devaluado, así que la verdad que no. Pero lo pagaste en 2008 eso, ¿sí? Por ahí pagaste, no sé, no tengo ni idea, 2008, pero no sé, 15 pesos. ¿Sí? ¿Qué les parece? Claro, no, tendría que ir el valor actual. Ajá, el valor actual. ¿Qué dice el resto? Es una cuestión de lógica, chicos. ¿Qué dice la jurisprudencia sobre los gastos del juicio? ¿Nada? ¿No leyeron nada? En la plenaria, pero no sé si aplicaría este caso, capaz que lo estoy agarrando por otro lado, se hablaba sobre el 6% del interés simple, en el caso de que se quiere llevar a cabo, por ejemplo, algo de valor actual y que no se establecen, no sé, los intereses o algo así, creo que era. Pero No sé sobre si los estaría gastos. bien, pero no sé si era sobre, no sé si se aplicaría sobre esto o sobre las indemnizaciones como lo vimos en ese caso. Claro, no. Sobre los gastos, la jurisprudencia ya tiene una postura tomada. ¿Cuál les parece que puede ser la tasa de interés respecto de los gastos? ¿Cuál es la tasa general que aplica la jurisprudencia cuando no tenemos una tasa legal o una tasa pactada? La del plazo fijo digital. No, esa es para los rubros. La tasa general, ¿cuál es? La primera que les dice la sentencia, ¿cuál es? La tasa pasiva a 30 días. La tasa pasiva, ¿sí? Es que como una especie de tasa residual que se aplica siempre, salvo que tengamos una tasa legal, que es lo que ustedes van a ver cuando pasen a la práctica 2 y hablen de cheque, pagaré, cuenta corriente, ahí van a tener una tasa legal,
o la tasa pactada, que ahí también la jurisprudencia tiene determinante, lo deben haber visto con Freddy ustedes, y después tenemos la tasa residual, que es la tasa judicial, que es la pasiva, ¿sí? Que es la que le vamos a aplicar a los gastos. A los rubros le van a aplicar la pasiva, pero la VIP, ¿sí? Que les figura en el link del Colegio de Abogados, les figura como digital. Ahora, sobre los gastos van a aplicar la tasa pasiva. Es decir, ustedes van a poner el monto originario de la carta documento, no sé, por decir cualquier cosa, 15 pesos, le van a aplicar la tasa pasiva, y desde qué fecha. Ahí también tenemos que ver desde qué fecha le vamos a aplicar el interés. ¿Qué les parece? Desde que se hizo el gasto. Desde que se hizo el gasto, desde que se pagó, no lo podemos aplicar desde la fecha del hecho, ¿sí? Sino desde que lo pagó. Suponete, el hecho fue el 31 de enero de 2008, supongamos que la carta documento la mandó el 5 de febrero, ¿sí? Una. Y la otra la mandó el 6, o las mandó las dos juntas. Entonces, la tasa de interés se la vamos a aplicar desde el día que se realizó el gasto. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Entonces, ya tendríamos casi toda la liquidación, por lo menos los rubros. Tenemos los 3 rubros de capital con sus intereses, tenemos los gastos, y los gastos obviamente llevados a la fecha actual con sus intereses. Eso lo vamos a sumar y me va a dar el monto de la liquidación. Yo lo hice, no le hice la verdad los intereses sobre los gastos porque tampoco tenía los montos, me dio algo así de 165.300 pesos. A ustedes les va a dar más porque lo van a hacer con unos días de diferencia, y le van a, no sé, busquen los montos de la carta documento y le inventan la fecha así más o menos aproximada, o le ponen un monto simbólico para poder llegar a una liquidación en concreto, ¿sí? Esa liquidación, obviamente, que la tienen que hacer en un escrito, ahora vamos a ver el escrito, de esa liquidación se da traslado a la contraparte, a las contrapartes, en este caso son 2, 3 porque tienen la cita de garantía, por el plazo de 5 días, para que la puedan impugnar o convalidar, ¿sí? Lo que dijimos hoy, si a mí ustedes me presentan esa liquidación y me incluyen el bono y el IUS, yo se las voy a impugnar, les voy a argumentar el porqué, y el juez seguramente me va a dar la razón de que esos rubros no corresponden y voy a tener ganada una pequeña incidencia, ¿sí? Entonces, hay que ser muy prolijos y leer la sentencia en su totalidad para poder llevar a cabo la liquidación de acuerdo a las pautas de la sentencia. Una vez que tienen esa liquidación, que se corrieron los traslados y que esa liquidación fue aceptada, el juez la aprueba, y esa es la que va a ser la base para la regulación de sus honorarios, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Quedó claro? Y eso es súper importante para ustedes, porque de ahí van a salir los porcentajes de los honorarios que les van a regular a ustedes. Una vez que la liquidación esté aprobada y firme, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro todo esto de los rubros? ¿Sí? Bueno, ahora tienen que hacer el escrito. ¿Vieron algún escrito de esta índole? ¿Alguno que trabaje en estudio? ¿O que haya visto algún expediente? ¿Qué les parece? ¿Cómo arrancarían el escrito? Algo como practica liquidación. Bien, entonces el título, practica liquidación, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, señor juez, encabezado. Ajá. em, En el encabezado, acuérdense, ustedes acá son apoderados, porque hay un poder general, entonces se presenta el abogado con todos sus datos. Por la parte actora,
con domicilio procesal constituido en, ¿sí? Ya está constituido, no lo tienen que constituir de nuevo, fíjense que están terminando el proceso, es decir, que ya lo constituyeron al principio, es domicilio constituido. Domicilio procesal, el domicilio electrónico, ¿qué más? ¿Qué van a poner en el escrito? Los autos caratulados. La carátula, juzgado secretaría, a vuestra señoría presento y digo, ¿sí? El encabezamiento como siempre. ¿Cómo seguirían? El objeto, Objeto. Bien. que viene a practicar la ¿Cómo? liquidación definitiva. Ajá. No sé, algo como en carácter invocado, vengo en presente en legal tiempo y forma, a practicar liquidación definitiva. No sé. Sí. ¿Qué más? Solicitando Su aprobación. que previo Claro. traslado a la contraparte, vuestra señoría apruebe la misma Apruebe por el la monto misma. de condena con más intereses y gastos. ¿Sí? Capital, intereses, gastos. Exacto. O sea, el objeto, Y el importe al cual resumiendo, ¿qué quiero? nos da el total. Exacto. Acuérdense que el objeto es a qué vengo y qué quiero. Vengo a practicar la liquidación definitiva, de acuerdo a las pautas de la sentencia, y qué quiero, que se apruebe, ¿sí? Acuérdense siempre eso, a qué vengo y qué quiero. Entonces ustedes así lo van a poder redondear de manera que quede completo. Una vez que hicieron el objeto, ¿cómo seguimos? Sería ahí sí la liquidación detallado. O sea, el punto 2 sería Punto por practica punto, liquidación. sí. Y ahí ustedes tienen que ser claros porque esta liquidación, acuérdense que se va a dar traslado a la contraparte y la otra parte tiene que poder controlar. Yo no puedo poner un número cerrado sin decir qué tasa tomé ni desde qué fecha. ¿Se entiende? Entonces, voy a poner capital de condena, daño material, pesos tanto, así como lo hicimos en el papelito auxiliar, pesos tanto, tasa VIP desde tal fecha hasta la fecha, o sea, a la fecha de hoy, porque cuando esa liquidación se apruebe, no va a ser a la fecha de la aprobación, porque entre los traslados y todo se pierden 15 a 20 días. Cuando se apruebe va a ser seguramente con fecha retroactiva. Entonces, ustedes en la liquidación tienen que decir desde qué fecha y hasta qué fecha, es decir, desde el 27 del 11 de 2008 al 7 de junio de 2022. ¿Sí? Cosa que el contrario pueda controlar qué hicieron ustedes. La otra opción es que la liquidación que pueden hacer en la página del Colegio de Abogados es imprimible. Ustedes la pueden imprimir y la pueden acompañar, ¿sí? En este caso la van a escanear o la van a guardar en un PDF y la pueden acompañar porque ahí está todo el rastreo de cómo se liquidaron esos intereses. ¿Estamos? Entonces, con todos los rubros ustedes van a hacer lo mismo. Los 3 ítems de los daños y luego todos los gastos del juicio con sus intereses y les va a dar el total. Y es importante que ustedes resuman en el punto de liquidación, la presente liquidación asciende al día de la fecha, es decir, 7 de junio de 2022, a la suma de X pesos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. ¿Cómo seguiría el escrito? ¿Qué más? ¿Hay algo más para que pidan? O Sí, cerraría con el petitorio. Acá no hay prueba ni nada. no hay prueba, no hay nada. O sea, es un escrito de mero trámite, ¿sí? Podrían incluir un puntito o mismo donde detallan la liquidación, solicitamos que previo traslado a la contraparte, oportunamente se apruebe la liquidación y se regulen los honorarios profesionales. De todas maneras, los honorarios no se van a regular de manera inmediata porque obviamente se va a dar traslado. Hasta que no quede firme, no va a haber regulación de honorarios. Pero bueno, es de práctica que nosotros incluyamos previo traslado, se apruebe y se regulen los honorarios. ¿Sí? Y luego sí, cierran el escrito. Quizás no sea necesario un petitorio, porque acá no hacen una petición extensa de varios ítems, solamente practican liquidación y piden traslado, ¿eh? Entonces no sería necesario incluir el petitorio. Pero bueno, si lo quieren poner, no es que esté mal. Pero bueno, cierran
con el traslado y la oportuna liquidación. Y luego, proveer de conformidad, que será justicia. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos, esto? ¿Alguna duda? Sí. ¿Eh? A mí me quedó claro, profe. ¿Quedó Ahora, bien? creo que después cuando lo redacte me vuelvo a acordar. Bueno. Pero bien, bien. Bueno, me alegro que te mejores, que pase la fiebre. Gracias, sí. Bueno, chicos, este trabajo, el escrito es súper fácil, lo que es difícil quizás es la liquidación. Más que nada en este tipo de sentencia donde ustedes tienen 3 rubros, que si solamente leen la parte del fallo, se van de cabeza a hacerlo directo con ese monto total. Por eso la sentencia tiene que leerse de manera completa, porque ahí van a estar dadas las pautas para esa liquidación. Y si no están las pautas, ahí es donde ustedes tienen que plantear una aclaratoria. ¿Sí? Bien. Bueno. Bueno, si no hay ninguna duda, terminamos acá. Una Si no, pregunta. aprovechen para preguntar. Sí. Lo que escaneamos de todos los intereses que vamos detallando, en ese caso simplemente se adjunta como un PDF y nada más, ¿no? No se hace una remisión ni se lo pone como prueba, nada, ¿no? No es prueba, no. Ya la etapa de prueba está concluida. Lo podemos acompañar como para que la contraparte sepa que esto está hecho por un programa que se supone que es exacto, para que verifique el monto, la tasa y las fechas, pero no es necesario que lo acompañemos. Eso queda a criterio de ustedes, porque ustedes eso lo pueden detallar en el escrito de qué fecha a tal fecha y cuál es la tasa. Eso es fundamental, porque la contraparte tiene que poder controlar, ¿sí? Y verificar que esté todo de acuerdo a las pautas de la sentencia. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches, profe. Chao, gracias. Gracias. Gracias, profe.